Dar una batalla cultural, en los términos económicos, se convierte sencillamente en un esfuerzo para explicarle a la sociedad que el capitalismo del libre mercado funciona mejor que el socialismo y que el Estado interventor. Agustín Laje escribió esta cita y lo veo muy pertinente por el placer que tengo de hoy de entrevistar a Jaime Dunn. ¿Cómo estás, Jaime? Jorge, buen día. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo has estado Muy últimamente? bien. He visto que tienes mucho movimiento en las universidades. Así es, nosotros hemos sido, como tú sabes, inhabilitados en mi candidatura, pero no han inhabilitado las ideas de la libertad, menos han inhabilitado el deseo de cambio profundo que quiere la gente, así que nosotros seguimos formalmente en campaña. Eso está bueno. Ahora, para empezar, quisiera que podamos analizar desde tu perspectiva económica los aspectos que son propuestas de los candidatos que están ahorita en la presidencia. Y me gustaría que ahorita esté en boga analizar el que es de los autos chutos. Su nacionalización o, digamos, su regularización en Bolivia, ¿beneficia a nuestra economía en general o no la beneficia? A ver, mira, hay que ver este tema de los llamados autos chutos de una manera, de una solución total, absoluta y de una manera integral. Primero, partamos del principio de que en Bolivia, así como tienes autos chutos, tienes refrigeradores chutos, tienes celulares chutos, casas chutas, terrenos chutos, Ujú. ¿m? Problemas en realidad, sobre el registro propietario en Bolivia es muy común. Yo digo, Bolivia es un chuterío total. ¿M? Entonces, evidentemente, se habla ahora de la particularidad de los autos, pero tienes un problema de regularización de propiedad en el país en muchísimas cosas. Entonces, hay que ir a la solución. ¿Y la solución cuál es? Ir a la raíz de por qué hay estos autos chutos. Claro. Y ojo, me estoy refiriendo de los autos no robados. Eso lo dejemos un poquito a un costado. Los que no han pagado sus impuestos han ingresado ilegalmente al país, pero han sido obtenidos legalmente en el país de origen. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven chutos y se vuelven contrabando en la frontera con Bolivia. Hasta la frontera con Bolivia viene el vehículo legalmente. ¿M? Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema primero de raíz? Nosotros tenemos nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza, donde hablamos claramente de manera figurativa que tenemos que dinamitar la aduana nacional, porque la aduana es la que causa el chuterío, si quieres verlo de alguna manera, y lo que nosotros decimos es reducir los impuestos y aranceles entre un mínimo del 0% hasta un máximo del 6%. Si tú tienes ese nuevo listado, digamos, de impuestos y aranceles para introducir bienes al país, sí, olvídate, ya no hay nunca más autos chutos. Entonces tienes que solucionar ese tema así. Por el otro lado, hoy en día existen, sí existen, pero aquellos que son producto del robo, de un acto criminal en algún país, esos tienen que ser, primero, ese vehículo tiene que ser detenido, ese vehículo tiene que retornar a su país de origen y todos los que han participado en ese acto de ilegalidad tienen que ir a la cárcel. Así es como tiene que funcionar. Claro. Ahora, digamos, la otra propuesta que igual me gustaría analizar sería la de los bonos, ¿no? Que creo que tú y yo estamos de acuerdo en que el bono es sacar del bolsillo ajeno a alguien que no hace nada y a esto, digamos, se le da el nombre de la redistribución de riquezas. ¿Tú crees, por ejemplo, que aumentando los bonos va a solucionar el problema económico o va a solucionar siquiera la vida de la persona que está recibiendo ese bono? No, por supuesto que no. Otra vez, tenemos que ir al origen de los temas y resolver el problema de raíz. Eh, Voy a simplificar bien el ejemplo, pero ¿por qué existiría el bono? Bueno, el bono existe porque hay gente en extrema pobreza que necesita una colaboración del Estado. Ese sería el resumen. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué tienes la gente en extrema pobreza? ¿Mm? La extrema pobreza no se resuelve entregando bonos, se resuelve atacando a las causas, ¿no es cierto?, de la extrema pobreza en el país. Entonces, el bono tiene que verse como una ayuda que está dando el Estado
primero que la tiene que dar, por supuesto, porque el Estado es el que ha causado la extrema pobreza. La extrema pobreza es producto de las malas políticas de Estado. Entonces, si el Estado colabora con un bono, primero tiene que ser temporal, con la meta definitiva que el bono no exista más. Claro. Es como una muleta. Yo te doy una muleta porque lo necesitas, pero no te puedo dejar la muleta toda la vida porque te olvidas de caminar. La muleta es temporal, el bono es una muleta. Pero también con la meta de que no haya nunca más la necesidad de esas muletas. Entonces, un buen gobierno creo que es, un gobierno no debería, lo pongamos de esa manera, nunca decir yo voy a duplicar los bonos, porque está diciendo voy a duplicar la pobreza. O voy a ampliar la cantidad de gente que reciba bonos, porque está diciendo voy a ampliar la pobreza. Un buen gobierno es el que dice, tienes los bonos ahora, pero yo voy a hacer que no los necesites nunca más. El mejor gobierno no es el que amplía los bonos y dice que va a haber más bonos, es el que dice que los bonos no van a ser nunca más necesarios. ¿Y por qué crees que la izquierda, que es en general la que aporta siempre subir más bonos, es la que se afana con ese discurso? Lo que pasa es que es un discurso obviamente que atrae a mucha gente. Cuando se dice hay un tema de pobreza, yo lo voy a solucionar redistribuyendo riqueza, sacando del bolsillo de alguien para darte a ti. Y ese es el tipo de discurso violento, ¿no es cierto?, que usa la izquierda. Y por el otro lado, lo que está diciendo es que lo que va a plantear es un modelo no de generación de riqueza, sino de redistribución de riqueza, pero al mismo tiempo para la gente en general es un buen discurso, ¿m? Porque ¿quién no quiere las cosas gratis? ¿No es cierto? Por eso el populismo se basa en ofrecer también cosas que no son sostenibles, que son irreales, pero que le gusta escuchar a la gente. ¿M? Entonces, la batalla cultural con la que tú hablabas al comienzo es desigual porque la izquierda regala cosas. Es más fácil vender regalos como que es lo opuesto a la derecha y el liberalismo, que en realidad no te regala cosas, te dice que te tienes que ganar las cosas, que para vivir tienes que trabajar, ¿no? Que el trabajo es lo esencial como el elemento para salir de la pobreza. Entonces, en la mente humana, ¿m? Que la mente humana siempre busca lo más fácil, el discurso de me vas a regalar las cosas y no importa que yo no haga nada, igual tengo un derecho a que me den cosas, suena más bonito que el que viene y dice, no, para ganarte la vida tienes que trabajar. Entonces, por eso, ¿no? Yo digo, la izquierda te vende, te trata de vender el paraíso en la tierra, digamos, ¿no? Cuando en realidad la derecha, el liberalismo, lo que te están haciendo es poner los pies sobre la tierra. Claro. Y en vez del paraíso lo vuelven un infierno. Así es, así es. Ahora, una propuesta igual que, digamos, en su momento yo igual la critiqué, es del préstamo multimillonario que se quiere hacer del FMI. Este préstamo, lo que tengo yo entendido, y creo que tú me lo puedes explicar mejor, consta de que a un país que está en una situación como esta se le infla, ¿no?, su economía, pero empieza a depender de condicionamientos del FMI. O sea, todo aquello que le dice dónde poner la plata, qué no hacer, qué hacer, vuelve a este estado como una especie de servidor a un internacional y que en muchos casos ha llegado a ser globalista. En caso, digamos, de que se apruebe este préstamo, ¿qué tiene que renunciar Bolivia? O sea, ¿qué es lo que tiene que entregar a cambio? Porque los requisitos tú los debes conocer. Mira, y yo veo el tema en realidad más complejo, más allá de qué requisitos deberás cumplir, es qué resultados puede tener el endeudar el país Claro. aún más. Lo que pasa y noto en los programas de gobierno, y aún antes de la primera vuelta cuando revisábamos los programas de gobierno, es que ninguno realmente ataca a la raíz del problema de una manera contundente. Parecería que no hay un buen diagnóstico de cuál es el problema. Y yo lo veo de la siguiente manera. Tienes un gobierno que gasta más de lo que tiene. Eso genera un déficit fiscal. El déficit fiscal se tiene que financiar de alguna manera.
Hay dos maneras de financiar: deuda externa, deuda interna. Ya no te prestan de afuera, te prestas de adentro. Uno, la gestora; dos, el Banco Central. La gestora ha llegado a su límite. Vas por el Banco Central. Banco Central empieza a imprimir billetes porque ya ha vendido el oro y ha vendido los dólares para poder satisfacer el apetito voraz de gasto público que tiene el gobierno. Entonces, eso hace que el Banco Central se quede sin los elementos necesarios para defender un tipo de cambio. Y por eso se desdobla el tipo de cambio en 14 tipos de cambio que tenemos en Bolivia, más el tipo de cambio oficial, y por eso no hay dólares, y como no hay dólares, no hay con qué comprar combustibles. Ese es el diagnóstico en sencillo de la problemática de la economía nacional en este momento. Entonces, no se trata de solucionar el problema trayendo más dólares, trayendo préstamos, porque ya el endeudamiento del país con un servicio de deuda que ya está cercano a los 1.700, 1.800 millones de dólares al año a partir de ahora, ya es un monto tremendamente alto para nuestro país. Solo te hago notar, a manera de referencia, de que la subvención de combustibles es de más o menos 1.800 millones de dólares. O sea, el servicio a la deuda ya está casi del tamaño de lo que es la subvención. Entonces, si tú tienes un país que, haciendo los cálculos rápidos, viendo los promedios de los últimos años, está gastando más de 5.000 millones de dólares al año, se está desangrando 5.000 millones de dólares al año, está gastando 5.000 millones de dólares más de lo que debe. Si se está desangrando 5.000 millones de litros de sangre, ponlo así, ¿cómo solucionas el problema pensando que inyectándole 12.000 millones de litros de sangre vas a tener solucionado el problema? ¿Mm? Se volverá a escapar. Se va a volver a salir, exactamente. Entonces, en realidad, la medida más importante desde el punto de vista económico es reconocer que el gasto público está fuera de control y que tienes que reducir el gasto público y cerrar esa brecha deficitaria en el primer año. ¿Cómo se logra eso? Reduciendo, obviamente, como estoy diciendo, el gasto público, y tienes que entrar a hacer la revisión de las cuentas públicas donde hay realmente un manejo muy discrecional y muy ineficiente de los recursos del Estado. Mira, si tú simplemente dejas de, de, de seguir armando estas empresas públicas, de 154 empresas públicas, a un costo de más de 1.000 millones de dólares, que te va a incrementar la planilla casi 400 millones de dólares al año. Y por el otro lado, si tú realmente liberas la importación de combustibles de verdad, porque no se ha liberado de verdad, tienes un ahorro más o menos de un 15% inicialmente, y eso te significa entre 600, 500, 600 millones de dólares en importación de combustibles, y un monto similar y un poquito, capaz un poquito menos, en el tema del subsidio. Por el otro lado, es ridículo pensar que un país como Bolivia, donde las exportaciones y los ingresos de los hidrocarburos, del gas, han caído de más de 5.000 millones de dólares a casi cerca de 2.000 o debajo de 2.000 millones de dólares, estés gastando en inversión pública montos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que se han estado presupuestando en los últimos 2, 3 años. Solo para que la gente sepa, la última vez que hemos tenido una ejecución presupuestaria de inversión pública de alrededor de 4.000, 4.500 millones de dólares han sido en las épocas de bonanza. Entonces, si en las épocas de bonanza tú ejecutabas 4.000, 4.500 millones de dólares, ¿cómo pretendes en época de crisis ejecutar lo mismo? Entonces, eso significa que la inversión pública de Bolivia hay que reducir a la mitad prácticamente. Ahí son otros 2.000, 2.500 millones de dólares que te vas a ahorrar. Por el otro lado, el mismo hecho de que cuando tú ves todo el gasto corriente en Bolivia, te puedes dar cuenta que hay 300, 400 millones de dólares que puedes cortar inmediatamente de gastos superfluos que tiene el Estado. He perdido la cuenta, pero si sumas todo lo que te digo, es más de 5.000 millones de dólares en ahorro y no has despedido a nadie. Claro. Y esta, digamos, sería una técnica que ha usado Argentina, porque si replicamos la fórmula que hizo Milei, ¿puede funcionar aquí? Bueno, cada país tiene su particularidad,
pero sí en esencia, en Argentina igual el problema de fondo ha sido un país que ha creído que puede gastar más allá de lo que puede y utilizando de esas ideas locas de que no importa que no tengas, siempre puedes seguir imprimiendo dinero y así resuelves el problema, ¿no es cierto? No resuelves el problema, lo ahondas, haces perder el valor adquisitivo de tu moneda y por eso tienes inflación. En Bolivia tenemos inflación, claro que tenemos, claramente, y es producto principalmente de este gasto público que el gobierno ha tratado y trata de pretender solucionarlo imprimiendo billetes, incrementando la masa monetaria a 6, 7 veces el nivel de productividad que tiene el país, es decir, el Producto Interno Bruto de Bolivia. Claro, ¿sabes qué es lo irónico de esto? Que el mismo presidente que hace eso es profesor de una universidad. Entonces, alumnos van a salir de la universidad replicando la misma fórmula desastrosa en su trabajo. Por eso, lo malo, o sea, y además lo malo se difunde y lo malo a veces se aprende mejor que lo bueno. Aclarando lo que decía, solo para que quede más claro y más preciso, además yo he visto esto muy de cerca, el Producto Interno Bruto crece 3%, masa monetaria 18%, a eso me refería, 6 veces más que el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto. Eso es un incremento fantástico, ¿no es cierto?, en masa monetaria y eso obviamente presiona al valor de nuestra moneda. Solo quería comentarte que cuando yo había hecho la denuncia porque había detectado que había ese incremento masivo en la masa monetaria, allá por el 2023, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue una amenaza muy compleja desde el Banco Central de iniciarme procesos legales. Es más, me hacen 2 denuncias penales por revelar que la masa monetaria se está incrementando 6 veces el ritmo del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto. Y es así como la izquierda reacciona a la verdad, con violencia también. Eso es cierto, y toda verdad que se intenta silenciar de un modo u otro explota. Así es, explota y además, obviamente, la forma de silenciar a la gente, parte de la violencia de la izquierda, es utilizar la justicia como un elemento, ¿no es cierto?, de persecución. Cuando se inventan este golpe de Estado, el caso Zúñiga, y yo aparezco como uno de los protagonistas principales, yo me entero eso viendo el documental del gobierno, yo no sabía que había sido un actor, uno de los actores principales en un libreto, en una telenovela que había hecho el gobierno, y ahí te das cuenta que la justicia en Bolivia ya no necesita de pruebas, necesita de guiones, de libretos y alguien que los escribe, ¿no es cierto? Así funciona hoy en día la justicia, lamentablemente. Ahora, gane quien gane de los candidatos, indiferente de quién sea. Según tu opinión, en términos económicos, ¿qué es lo primero que deben hacer al entrar a la presidencia y qué es lo que no deberían hacer al entrar a la presidencia? Bien, mira, y te lo pongo de la siguiente manera. La gente está esperando un paquete económico. Y la gente se pregunta si las medidas económicas van a ser de shock o vayan a ser gradual. En mi programa de gobierno yo decía, y lo repito siempre, que Bolivia necesita medidas urgentes, medidas importantes, pero la primera medida que hay que tomar en el país en realidad no es de corte económico, es de corte judicial. Mm. Yo más bien lo que propongo es un paquete de normas judiciales, un paquete judicial, un shock de justicia es lo que necesita Bolivia como la primera medida. Por eso yo decía que Bolivia no solo tiene, y lo digo y lo recalco, no tiene solamente una crisis económica, tiene una crisis económica institucional. La justicia no sirve, tiene una crisis multifacética donde es un país donde ha entrado en crisis hasta los principios, hasta la fe, hasta la moral, la ética, la familia, el concepto de familia ha entrado en crisis, ¿no es cierto?, siendo el elemento fundamental del tejido social. O sea, la crisis de Bolivia es muchísimo más grande que simplemente la falta de diésel y gasolina y dólares, como cree mucha gente y muchos candidatos. Entonces,
Necesitas dar una señal contundente de que la justicia está volviendo al país. Y si nunca hubo, va a haber justicia por primera vez, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Tienes que mandar señales. Y yo lo he hablado con los candidatos. Lo he dicho en la primera hora de gobierno, cuando yo lo he dicho, no es de ninguna manera y no ha sido simplemente por decirlo, no demagogia. Al decir, mientras yo leo mi discurso de una hora, la justicia ya va a ser independiente y por la independencia de la ley y de la justicia, por supuesto, todas esas órdenes de arresto vigentes, esas órdenes de aprehensión vigentes que están cómodamente archivadas en algún gavetero de algún funcionario público, se tienen que ejecutar. Y eso significa ver en la cárcel esa primera hora, ese primer día, violadores, ladrones, narcotraficantes y pedófilos. Tienen que estar en la cárcel el primer día. Evo Morales tiene 2 órdenes de arresto. No una, 2, y no se ejecutan. Entonces, si además el gobierno, sea quien sea, cualquiera de los dos, en esa primera hora, ese primer día, no hay señales de que la justicia es independiente o está siendo independiente, es un gobierno que se va a considerar parte de este sistema. Es un gobierno que no está cambiando las cosas, se está acomodando, ¿no es cierto?, al sistema que todos queremos cambiar, a las formas de gobernar que nosotros todos queremos cambiar. Además, ¿por qué desde el punto liberal es fundamental que sea la justicia primero? Porque primero, donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, sin justicia, no hay igualdad ante la ley. Donde no hay justicia, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, no hay propiedad privada. Y donde no hay propiedad privada, no hay libertad. Por eso la primera medida es un shock de justicia. Y lo voy a poner en términos más sencillos. Si no hay justicia, no hay seguridad jurídica, no hay contratos. Claro. Nadie invierte. Nadie confía en él. Nadie confía. Ujú. Y donde no hay contratos, no hay inversión, no hay generación de fuentes de trabajo, incrementos en producción y no hay desarrollo. Por eso no crean que la justicia es un elemento separado de la economía. No, la economía funciona en base a un sistema justo con seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Primer gobierno no da un shock de justicia, todas las medidas económicas que tome no van a funcionar. Ese es un muy interesante punto de vista y el bien real. Es bien real, lo he hablado con los candidatos y es más, Bolivia puede decir decreto número 1, ley número 1, todos los inversionistas del mundo vengan a Bolivia, son bienvenidos. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Absolutamente nadie. Ahora, un poco hablando, digamos, de esto de los políticos, en la coyuntura política actual, por ejemplo, me acuerdo muy bien, y muchos bolivianos también, cuando tu buena voluntad de entregar ese programa que me decías a cada candidato político tenía su fuerza. Y hoy por hoy están distrayendo a todas las personas con este apuntarse con el dedo de quién es más psicópata que el otro, quién tiene ojos verdes, quién no tiene ojos verdes, en vez de preocuparse por la situación económica, porque al Eso final es. la familia de calle que apenas llega a la cena está viendo su pobreza cada día incrementarse más. Entonces yo te quiero preguntar, este programa que tú has presentado, los políticos, ¿tú crees que lo han implementado o crees que lo han usado como un banderín político para usar votos? Mira, cuando nosotros en un mensaje a la nación ofrecemos nuestro programa económico, el Programa Nacional de Generación de Riqueza, para la generación de riqueza, recibimos una reacción muy positiva, y orgullosamente te digo y con mucha humildad que nos llena de mucha satisfacción. Apenas horas de dar el mensaje, recibo la llamada de Tuto diciendo, lo quieres, lo veamos, charlemos. No solo eso, sino que inmediatamente accediendo a la prensa, porque iba camino al primer debate, Tuto ni bien llega y está frente a un micrófono, habla de eso y Ujú. dice, ahí hay buenas ideas, me gusta, lo veamos. Hay una reacción más o menos similar, igual de Rodrigo,
del equipo de Manfred y particularmente de Lupo también, de José Luis. Entonces, es importante, ¿no?, que se sepa que todos han accedido al documento. Por supuesto, el hecho que los reciban y le peguen una leidita para nosotros los liberales es un buen avance, porque la gente, te repito, tiene que entender de que nos habrán sacado de la carrera electoral, pero no han inhabilitado ni han proscrito nuestras ideas, menos nuestro programa. Entonces, eso está plenamente vigente. Lo que sí hemos notado de que muchas de estas ideas o se han complementado muy bien con algunas de ellos, o han sido ideas nuevas en sus programas y han empezado a hablar muchas de estas cosas, de la aduana, reducir el Estado que estorba. El programa de Rodrigo, que oficialmente tiene el nombre Agenda 50-50, ahora se llama Capitalismo de la Gente, haciendo una alusión al capitalismo popular, del cual hablamos en nuestro programa. También Tuto, por su lado, cuando habla del país de propietarios, no de proletarios, eso sale haciendo referencia a nuestro programa y nuestro planteamiento que viene hace muchos años. Yo he escrito mucho sobre el capitalismo popular, el país de los propietarios, no los proletarios, etcétera, etcétera. Entonces vemos que de alguna manera nuestras ideas están siendo incorporadas, pero te voy a ser honesto, hasta ahora los liberales no vemos algo más concreto, más contundente. Te podría decir de que se ha presentado un menú, como claramente yo les he explicado, además en muchas reuniones, no no una, sino muchas reuniones he tenido personalmente con los candidatos, con unos más reuniones que con otras, donde hemos analizado uno por uno los 15 pilares de nuestro programa, y hoy en día se hablan de algunos de ellos, pero no hay un planteamiento concreto, No es serio. como a que nosotros digamos se está aplicando el 20% del programa, el 40%, el 50% o el 100%. Pero sin embargo no perdemos las esperanzas que en estos próximos días o semanas, pocas semanas que quedan, haya algo más contundente. Claro, porque mira, esto me parece bien interesante porque desde que te sigo, que eran casi tus inicios, cuando dabas tus charlas en las plazas de La Paz, invitabas a la gente esa chocolateada, Ah, me acuerdo que tú eras el único candidato que hablaba de libertad económica. No había otros candidatos que siquiera nombraban este nuevo auge, ¿no? Que es también parte de la batalla cultural, pero una vez que tú has sido retirado de la carrera presidencial, recién ha habido esta simbiosis de nuevas ideas en los candidatos. Y con esto quiero preguntarte, ¿tú crees que por más de que no estés por ahora, has influido en las decisiones económicas que pueden llegar a tomar en este país? Mira, yo te diría más que Jaime Dunn influyendo es el hecho que las ideas de la libertad influyen en la gente. Recuerda, no se trata tanto de las personas, sino qué ideas tienen las personas. Y las ideas evidentemente las ideas de la libertad han logrado llegar al corazón y a la mente de muchos bolivianos. Eso es innegable. Mm. Por eso nuestra presencia en la arena política, y aunque no hayamos sido habilitados, no hemos sido habilitados además por una acción injusta. No es que la justicia o la ley o la norma nos ha inhabilitado, sino ha sido la politiquería barata que ha usado procesos administrativos para inhabilitarnos, pero más allá de eso, queda claro que la gente tiene un deseo genuino de mayor libertad, de libertades, de las ideas de la libertad, la propiedad privada, el respeto a la vida, libres mercados, libre expresión, un Estado más pequeño, un ciudadano más empoderado, una región más empoderada, son las ideas que la gente quiere. Y sí he visto, se nota, ¿no es cierto?, de alguna manera que en el ámbito político, la politiquería común tradicional, como se da cuenta que las ideas de la libertad son importantes, empiezan a acercarse rápidamente a esas ideas. Pero yo también
yo me acuerdo, no vale la pena decir el nombre, que uno de estos importantes políticos me dijo, ok, yo voy a hacer un programa liberal. Mm. Y me dice, ¿y tú crees que con eso el voto liberal se viene a mí? Y yo le respondo, no solo se trata solo de decir que lo vas a hacer, tienes que poder convencer de que lo vas a hacer. Claro. Tiene, en otras palabras, no se trata solo de decirlo, se trata también de tener el poder de convencimiento de que lo que tú dices que vas a hacer viene de alguna manera con un alto nivel de legitimidad y autenticidad. En otras palabras, el que solo copia no va a funcionar. No va a funcionar porque el voto, especialmente el voto liberal, yo siempre digo, es un voto inteligente, no es un voto de rebaño, Ujú. no es un voto donde alguien dice vayan por aquí o vayan por allá. Y yo, como lo he dicho, lo repito, el voto liberal no es un voto que se entrega en una cajita en delivery, no es un voto que se regala, no es un voto que se vende, es un voto que se gana. Y es el rol de ganarse el voto, significa que la pelota ya está en campo de los candidatos. Sí, esto es cierto porque la población en general ya ha madurado en ese aspecto. Es como Así que ya es. no tienen tanta atención en ese populismo que era antiguo y ambiguo, y ahora ya está buscando más lo intelectual en ámbitos económicos. Y con Sí, esto y el voto, perdón que te corte, no quiero dejar pasar una idea. En Bolivia, ¿qué estamos escuchando cada 24 horas? Que alguien sale a apoyar a alguien públicamente. Ahora el señor X apoya a este, ahora este apoya al otro. Y hay una presión sobre la gente para decir, tienes que salir a apoyar. claro. Me dicen, Jaime Dunn tiene que apoyar de una vez. ¿Apoya a uno o apoya al otro? ¿Por qué es así? ¿Mm? Es así porque esa es la politiquería barata de siempre. ¿Mm? El pretender hacer creer de que el votante no es suficientemente autónomo, inteligente, Claro. consciente, como para él decidir por su voto. No, no, no. Jaime tiene que decirle a los liberales ahora por quién votar. No, señor. Yo no creo en eso. Esa es la expresión máxima del caudillismo, ¿no es cierto? El que se pone al frente y dice, ahora yo decido por todos ustedes y ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Tribalismo. Eso es lo que está haciendo Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha dicho que va a apoyar a este o estamos esperando a quien apoye. Y él agarra y dice, no, no, no apoyo a ninguno, vamos a votar en blanco. Y todos los masistas ovejas, ¿no es cierto?, van al blanco y al nulo. Pero sin embargo, al día siguiente aparece el líder X o el ex candidato X diciendo, ahora yo apoyo a este. Está haciendo lo mismo que Evo Morales. Yo personalmente, y lo digo aquí de manera contundente, a pesar de que hay esta presión de que Jaime tiene que apoyar a Jaime, yo apoyo, como todos los liberales, las ideas de la libertad. No apoyamos personas, apoyamos ideas y principios. Porque no importa quién gobierna, lo que importa es con qué ideas se gobierna. Y voy a mantener esa posición. ¿Y tú crees que Bolivia es adaptable a estas nuevas ideas? ¿O tenemos que tener que sufrir otros 5 años más para recién darnos cuenta de que tenemos que dar otro voto? Bueno, más que todo es la gente, ¿no? La gente tiene que darse cuenta, tiene que entender que el camino para el país no es el que hemos seguido siempre, del Estado central que lo decide todo, del gobierno que manipula la justicia, de que a las instituciones se las manipula políticamente. Hoy en día son instituciones pulverizadas que ni siquiera ya tienen sentido, hay que rearmarlas de nuevo. Hay un sistema, ¿no es cierto?, que es esta colusión prebendal, corrupta, entre el gobierno, el oficialismo, la izquierda, las instituciones del Estado, la, la oposición funcional, los politiqueros de siempre que se están acomodando y están negociando. Yo he visto ese sistema de adentro, por eso te lo puedo decir, lo horrible que es.
y vienen y te dicen, Jaime, me apoyas a mí, yo te apoyo en 5 años, yo te hago presidente, yo te hago esto, yo te hago el otro, y empiezan ese tipo de idas y venidas. ¿Esto pasó este año? Esas cosas suceden siempre, claro que sí. Entonces, y que se unen y se hacen reuniones para ir en contra de uno, en contra del otro, ¿no es cierto? Y la gente está dando vueltas, distraída con lo que dijo, como tú decías, si tiene ojos verdes, no tiene ojos verdes, pero por atrás hay un sistema trabajando, una maquinaria corrupta, ¿no es cierto?, tratando de acomodar las piezas como tengan que ser, donde forman parte de ese sistema corrupto el mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? Entonces, seamos claros, así funciona. Si las normas del Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral, se cumplirían al 100%, ninguno de los candidatos estaría habilitado y ninguno de los partidos estaría habilitado porque todos incumplen la norma, eso que quede claro. Pero, yendo al tema de que se necesita cambiar este sistema, por supuesto que sí. Yo creo que la mayoría de los bolivianos saben que lo que tenemos no puede continuar. Y por eso yo también le he dicho a los candidatos, ustedes tienen un desafío muy grande. Ustedes tienen que elegir entre ser el gobierno que cierra un ciclo o el gobierno que va a iniciar un nuevo ciclo. Nuestra pretensión para llegar al gobierno era para abrir un nuevo ciclo y no cerrar un ciclo. Ahora la decisión es de ellos. Claro. ¿Y tú crees, porque no has sido el único, ha habido otros, que has sido víctima de esa casta política que te ha cerrado el paso a tener tu asegurada presidencia? Mira, Jorge, totalmente. Y yo creo que la evidencia va a ir saliendo poco a poco. Nosotros hemos notado una conjunción de fuerzas que se han unido para sacarnos del camino. ¿Por qué? Porque hemos claramente representado y representamos aún una amenaza muy grande a este sistema. Mm. Eh, Como un periodista lo dijo, no pudieron unirse para sacar al MAS, pero se unieron rápidamente para sacar a Jaime Dum. Mm. Eh, y una de las cosas que es muy evidente es que ha habido violación a las normas, ha habido preferencias. ¿Cómo es eso que un Tribunal Supremo Electoral le pregunta a una alcaldía, donde hay una alcaldesa que es rival política, que ella defina, ¿no?, si hay deudas o no hay deudas? O un tribunal electoral que dice al final sí, evidentemente no había habido deudas, pero la fecha del certificado está mal, porque debió haber tenido la solvencia con fecha 25 de junio como todos los demás, pero esta tiene 7 de julio, por lo tanto queda inhabilitado. Sin embargo, tú sabes que de los 3.400 candidatos que se han presentado para esta elección, se han inhabilitado 2.000 candidatos, y esos 2.000 candidatos han sido reemplazados hasta 3 días antes de la elección. Ejemplo concreto, la vicepresidenta de UCS se la ha presentado en el último momento, el último día posible, 3 días antes de la elección. Y yo pregunto, ¿la fecha de solvencia fiscal de esa señora qué fecha tenía? ¿25 de junio? ¿O de los 2.999 candidatos tenían 25 de junio? Y no solo eso, y no había problema con la fotografía. Pero Jaime Dum tenía el problema de la foto, que si no pone la foto, que no va a entrar, que no sé qué, ¿no es cierto? Entonces queda claro que ha habido una situación donde estas fuerzas que forman parte del sistema se han puesto de acuerdo para sacarnos. Ahora, yo sé que ahora celebran que estamos afuera, pero en el fondo sabemos que están muertos de miedo. Y creen que estamos afuera, Jorge, pero en realidad estamos más adentro que nunca. Estamos más adentro que nunca en los corazones de la gente que quiere cambiar Bolivia. Hoy en día yo noto en las calles mucho más apoyo que antes de ser inhabilitado. Eso es cierto. Eso es bien cierto. Ahora, antes de entrar a otro tema, me gustaría preguntarte lo siguiente. Sé que tienes planeado subnacionales, tienes planeado ganar las subnacionales. ¿Vas a cambiar tu proyecto político? ¿Va a tomar un nuevo rumbo?
¿Qué es lo que planeas hacer? Mira, para nosotros es importante participar en las subnacionales, pero tiene que participarse obviamente con mecanismos y de una forma de que se hagan las cosas diferente a lo que se hace hoy en día. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, ¿cómo es? Se busca un candidato, se busca una sigla, se le alquila la sigla, se alquila candidatos, todo está a la venta y al alquiler en Bolivia en la política. Nosotros no podemos formar parte de eso. Entonces, obviamente, nuestra primera decisión ha sido constituir un nuevo partido político. Estamos en el proceso de hacerlo, estamos muy avanzados. Sin embargo, por las fechas en el cronograma electoral para las subnacionales, no alcanzamos con un nuevo partido político. Entonces, estamos analizando cómo hacerlo, qué otros mecanismos poder utilizar que no sean estos tradicionales, donde se llega a acuerdos y un montón de cosas que más bien dañan, creo, la democracia y la institucionalidad en el país. Entonces, estamos viendo la mejor manera de que podamos llegar a las elecciones, además obviamente con cuadros nuevos, con gente innovadora, liberal, gente joven, gente que renueve, le dé una bocanada de aire fresco a la política nacional. Eso es lo que estamos buscando. Repito, con las ideas del liberalismo, por supuesto. Y no se trata de ir a poner 355 candidatos en el país, no, se trata de hacer capaz algo muy reducido, pero de mucho impacto y de mucha importancia. Ahora, debo de serte claro, si las condiciones para hacerlo, que nuestro proyecto funcione, que nuestro proyecto más bien pueda tener una base importante para cambiar el país desde las regiones, si no se tienen las condiciones para eso, también estamos nosotros dispuestos a analizar la posibilidad de no poder participar, no de no poder participar, sino de no participar en las subnacionales si no son bajo las condiciones correctas. No podemos nosotros ser parte de este mismo sistema que te estoy diciendo que queremos desmontar. Sería hipócrita. Sería hipócrita, exactamente. Ahora sí, entrando un poco a la parte un poco polémica, ¿sí? Desde que te sigo y de las presentaciones que has hecho, en muchas ocasiones has dado ejemplos similares a los que se está llevando a cabo de manera internacional, que es la batalla cultural, ¿no? Últimamente has tenido la conversación con el grande de Agustín Laje, y con esto quiero preguntarte, ¿qué significa para ti batalla cultural? Mira, lo pongamos de la siguiente manera. Realmente el cambio tiene que venir desde las personas. Empecemos por eso. No puedes pretender un cambio importante si es que no son las personas quienes de manera voluntaria son los artífices del cambio. Y entonces eso significa que hay que ir con lo que llamamos esta batalla cultural, este movimiento de ideas que tiene que llevarse al campo intelectual, empezando desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del día a día de las personas hablando de estos temas. La palabra batalla se asocia a un conflicto, y en el pasado las batallas eran conflictos armados, ¿m? Con miles de muertos. Hoy en día hablamos de un conflicto producto de una rivalidad que se da entre ideas que van por un lado, incorrectas, y otras que son las correctas que van por el otro lado. Y la batalla hoy en día ya no es con armas ni físicamente, sino es cultural, es intelectual. Y ese es el trabajo que todos estamos haciendo y debemos hacer. Una batalla para eh, mucha gente dice para explicar a la gente lo que es el liberalismo. Yo lo veo diferente. Yo digo que la batalla cultural que tenemos que hacer es el de hacerle dar cuenta a la gente que son liberales y no lo saben, que siempre han sido liberales y no lo saben. ¿Por qué? Porque aquel ciudadano que se levanta en la mañana y quiere levantarse a la hora que él vea conveniente y quiere
ponerse la ropa que él quiera. Cosas tan sencillas como esas que tienen mucho significado en el tema de libertad. El hecho que tú puedas subirte a tu automóvil si tienes el automóvil o el sector público, llegar tranquilo hasta tu fuente de trabajo o llevar a tu niño al colegio donde tú quieres y le enseñen las cosas que tú como padre crees que es lo correcto. El hecho de que trabajes en paz, el hecho de que si eres un emprendedor puedes hacer que tu idea se haga realidad sin que el Estado te venga a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. El momento de que tu vida depende más de lo que tú decides y menos de lo que el gobierno dice o el Estado decide, ya estás ejerciendo y viviendo la libertad. Y la gente tiene que darse cuenta de que eso es de lo que se trata. Libertad de expresión, protección a la vida, protección a las libertades que te acabo de decir, pero también fundamentalmente un reconocimiento y un respeto y una defensa férrea a la propiedad privada. Cuando tenemos todos esos elementos, ahí estamos hablando de que hay libertad. Entonces, cuando tú hablas con el gremialista, hablas con el campesino, que yo lo he hecho, cara a cara, reuniones con comunidades indígenas, grupos sindicales, y tú hablas de estas cosas, ninguno te dice me opongo a eso. Más bien te dicen, eso es lo que quiero. He visto campesinos que me han dicho, don Jaime, nosotros vamos a apoyar las ideas de la libertad. Y yo les pregunto, ¿por qué? Siempre les he preguntado por qué. Los campesinos me dicen, porque usted habla de que vamos a ser propietarios de la tierra. Siempre hemos querido ser dueños y no nos dejan. Por favor, y ese discurso de ser propietario de la tierra comenzó con Evo Morales. Qué Correcto. interesante. Correcto. Recién sigan pidiendo eso. Exacto, porque se los ha engañado, se les ha dicho eres propietario, pero en realidad no lo eres. Claro. Tú no eres propietario de algo si ese algo no lo puedes transferir libremente, por ejemplo. Entonces muchos campesinos pueden transferir su tierra. O la comunidad, las comunidades campesinas, indígenas, ¿no? Tienen tierras comunitarias. Y cuando tú hablas con ellos, te dicen, sí, a mí me dan este pedazo de tierra para que yo trabaje. ¿Y quién te da? El jefe. El jefazo. Y ese jefazo es el que le pide además, ¿no? El jefe de la comunidad pide coimas, ¿no? Y les cobra para que ellos usen la tierra, digamos. ¿No? Y luego, si no quieren que les quiten la tierra, tienen que... O si no van a bloquear, a marchar, ¿no? Se les quita la tierra. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado en Bolivia es que todos los bolivianos, en general, te diré, son todos amantes de la propiedad privada, somos todos amantes de la libertad y somos todos pequeños capitalistas. Lo que pasa es que se nos ha enseñado de que esas palabras son malas decir. Es decir, yo soy alguien que quiere propiedad privada, que yo creo en el capitalismo. Se nos ha enseñado que esas cosas son malas, cuando en realidad es lo más noble y bueno que hay. Por eso, y lo hemos visto en Bolivia, eventos que cuando se analizan la historia son muy significativos, como por ejemplo, creo que fue finales de 2021, cuando se habla de este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, y aparece un paquetazo de leyes que atentan a la propiedad privada, atentan las libertades, porque de pronto te podían allanar tu casa solo porque hay indicios de lavado y cosas como esas. En esa época, todos los bolivianos salimos a protestar a las calles. Fue una protesta muy grande, desde campesinos, gremialistas, hasta los grandes empresarios salieron a protestar porque estaba atentando a una cosa que nadie se había dado cuenta, que los bolivianos aman y nunca van a dejar que se toque: la propiedad privada. Entonces, la batalla cultural para mí es eso, hacerle notar a la gente que son liberales, que aman la propiedad privada y que esa libertad y esa propiedad privada y las decisiones, la libertad de tomar tus propias decisiones, están en riesgo. La batalla cultural tiene que ser hacer eso. Mira, yo aportaría, porque yo soy, digamos, más conservador, y que incluso en ese aspecto la gente no sabe siquiera que también es conservadora, porque hace falta preguntar, por ejemplo, si festeja el 6 de agosto. Y si dicen sí, significa que han conservado un festejo que ya lleva 200 años. O sea, en el fondo los bolivianos
nunca hemos sido de izquierdas, nunca hemos tenido ese pensamiento socialista, comunista, siquiera progresista, ¿no? Eso me parece fascinante y que recién estamos despertando. No, y Jorge, y fíjate, una de las cosas importantes, también hablando de la batalla cultural, de hacer notar estas cosas, es que el socialismo, la izquierda, esas ideas erróneas, se imponen a la gente. ¿Mm? En cambio, el liberalismo es algo que la gente ya tiene de manera innata, Sí. desde el alma y el corazón. Por eso, que quede claro, por eso se dice, ¿no es cierto?, que en realidad nacemos con el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a ser libres. Esos son derechos que no te los da un gobierno, no son derechos que te lo da una constitución, son derechos con los que tú naces. Entonces, eso es lo que hay que hacerle notar a la gente. Tú has nacido con esos derechos. Por eso, cuando hablamos de batalla cultural y de libertad, no se trata de que tenemos que ir a pedirle al gobierno que nos dé libertad, porque la libertad no se pide, se la arrebata, porque ha sido tuya siempre. Pues no hay nuevas ni viejas libertades, Ese- solo hay libertad. Así es. Ahora, aquí quiero hacerte una pregunta que ya la hice antes, y es que he identificado que hay tres vías políticas, igualmente muchos bolivianos también, y es la siguiente. Está la ultraizquierda, que es un partido de ladrones, vividores del Estado, asesinos de opositores y degenerados en especial. Está el centro no binario, que al igual que el no binario sexual, que no sabe si estar con el hombre o la mujer, el centrista no sabe si estar con la derecha o con la izquierda, pero escondidas se besa con la izquierda. Y luego está la nueva derecha, que es un partido de conservadores, libertarios, patriotas, liberales, pero no ese liberalismo que es de Estados Unidos, que sería uno socialdemócrata. ¿Dónde te centrarías tú? Bueno, totalmente. Tú has usado una palabra que es importante. Hablas de una nueva derecha, ¿no? Una nueva derecha conservadora, liberal. Yo me ubico más en ese lado, digamos, llámenlo nueva derecha, llámenlo liberal, liberal clásico. Yo voy más por ese lado. Y tú sabes que en la conceptualización de la política entre izquierda, centro y derecha, la antigua conceptualización, hay pues todavía, hay cosas que podrían confundir muchísimo a la gente, porque tú sabes que en la derecha o la extrema derecha vas a encontrar también más bien una pérdida de libertades, ¿no es cierto? Dictaduras que van en contra de lo que los liberales creemos. Por eso, para mí, para serte más sincero, sí la palabra nueva derecha te la aceptaría, pero no la derecha en seco, Claro, que involucra pérdida de libertades también. Eh, por eso a mí me gusta mucho escuchar más bien esa definición de decir que lo que hay es izquierda, derecha y liberalismo, ¿m? Como mismo Javier Milei lo dice algunas veces, ¿no? Donde te dicen que es izquierda, la izquierda, a la izquierda, o la diferencia es cuáles son, que a la izquierda no le interesa con quién te acuestas, pero le interesa mucho con quién comercias. A la derecha no le interesa con quién comercias, pero le interesa mucho con quién te acuestas. Al liberal no le interesa con quién comercias y tampoco le interesa con quién te acuestas. Entonces, el tema es que ejerciendo tu libertad no vayas a ir contra la libertad de alguien. Podrás hacer muchas cosas en tu casa, pero hasta ahí llega. Pero no pretendas que yo te vea a ti diferente a lo que realmente yo veo que tú eres. claro. Y para las personas, digamos, alguien que no entiende completamente qué es este liberalismo, que ahora, digamos, tiene un buen parecido con el libertarianismo, ¿cómo le explicarías qué es? Hay muchas conceptualizaciones, ¿no es cierto?, dentro del mismo ámbito del liberalismo y por eso creo que es importante también tener ciertas formas de clasificar esto. ¿Qué?
Eh, yo por eso te hablo de más de un liberalismo más clásico. Cuando hablas de las ideas más libertarias, estás hablando ya de una profundización del liberalismo a un idealismo donde ya ni siquiera tienes una conceptualización de que existe el Estado, digamos, ¿no? Claro, es anarquía. Claro, ya un anarcocapitalismo, digamos, ¿no? Que están dentro, obviamente, de las líneas o de la raíz que nacen del liberalismo, pero unos más extremos que otros. Claro. Por ejemplo, el anarcocapitalista libertario te va a decir lo ideal es que no haya el Estado. Yo siempre digo es lo ideal, Sí. pero hay que diferenciar lo ideal de lo posible también Y de lo real. y de lo real. Entonces, yo te diría que el buen liberal es el liberal que como ideal ve lo máximo a lo que se podría llegar, pero está consciente de que llegar a eso capaz no sea posible, por lo menos no en nuestras generaciones, ¿no es Mm. cierto? Y yo capaz lo simplifico mucho, pero a veces yo también digo, es igual que dentro de la religión, digamos, cristiana, católica, tú tienes los 10 mandamientos. Claro. Los 10 mandamientos ahí están las reglas que se tienen que cumplir. Es lo ideal que se cumplan las 10. Pero sabemos que en la realidad unas se cumplen, otras no. Es más, fíjate, porque la naturaleza humana, ¿no es cierto?, es más compleja. Entonces, los 10 mandamientos, para nosotros los creyentes, esa es la ley de leyes. Pero ha sido reglamentada en cientos de constituciones, decretos de alguna manera, ¿no es cierto? Que todos tratan de llegar a lo mismo, pero cada uno a su manera. Claro, con vacíos legales. Claro que hay un vacío en esto, que hay que aclarar esto y qué sé yo, ¿no? Entonces yo lo veo así desde el punto de vista de la fe. Entonces, em, yo veo, por ejemplo, al Estado como un mal necesario. Sí. Lo ideal sería que no exista, pero tengo que aceptar que lo necesitamos. Entonces, como lo necesitamos, que sea lo más pequeño posible. Que sea, yo lo planteo, el Estado en realidad es un dolor de muelas. A nadie nos gusta, como liberales no nos gusta, pero tenemos que lidiar con eso. Por eso queremos que sea lo más pequeño posible, ¿no es cierto? Mientras menos tenemos que lidiar con eso, mejor. Lo ideal sería que no exista el dolor de muelas. Pero sabemos que la naturaleza fisiológica del ser humano hace que sea necesario que exista. ¿Mm? Porque biológicamente es fundamental ese dolor para alertarte de algún problema, ¿no es cierto? Entonces, yo veo al Estado así como un dolor de muelas. No lo quisieras, pero te lo tienes que aguantar. Entonces, qué guapo. ¿No? Entonces ya el más libertario, si quieres, en el extremo, te va a decir, no, 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 no debería siquiera existir eso. Está bien, lo respeto, pero seamos también realistas, ¿no es cierto?, de dónde estamos en esta evolución liberal, si quieres verlo. Porque otras cosas que hay que entender, Jorge, es que el liberalismo no es un dogma, menos una religión, por supuesto, como algunos tratan de identificarlo. Es una forma de vida, Es una práctica. es una práctica, es una forma de hacer las cosas. Y eso está en constante evolución. Y puede ser que evolucionemos más hacia un anarcocapitalismo, pero que sí te aseguro eso no va a suceder en los próximos 20 o 30 años en Bolivia, por lo menos. Yo creo que Milei aprendió de eso, porque él igual era de destruir el Estado, pero al final se ha dado cuenta que el Estado es, como tú dices, un mal necesario. Entonces sí, me parece correcta esa afirmación. Ahora, has mencionado el derecho a la vida. Y aquí en Bolivia tú sabes que está en boga únicamente el 8M, por si acaso el resto del año ni se habla de eso, el tema del aborto. Desde tu perspectiva política y desde el liberalismo que es el que tú practicas, ¿cómo concibes el aborto? Como una anomalía, como algo que no debería permitirse porque es un crimen contra la vida. Y desde, por supuesto, el punto de vista religioso, yo soy
profundamente católico, como un gran pecado, pecado mortal. Así lo concibo. Si tú crees en el derecho a la vida, tienes que respetar la vida desde la gestación, porque desde ahí hay vida. Y tú tienes que defender esa vida. Es más, tienes que defender con mayor firmeza esa vida dentro del vientre de la mujer, porque no solo es un ser viviente, sino es un ser viviente indefenso. Eso es lo que tiene que darse cuenta la gente. Es, es, es un ser viviente, es una creación de Dios indefensa. No tiene la posibilidad de defenderse. Es lo más... eh, 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 no tiene ninguna capacidad de decir, por favor, no hagas esto. Y si lo haces, yo voy a reaccionar. Esa falta de capacidad de defensa hace que ese crimen sea un crimen agravado. Así lo veo. Y que hay que es parte de eso. El feminismo que ahorita se lo puede denominar como de cuarta ola, no es el feminismo liberal, que es el El original, además. el original, el Sí. correcto, sino el feminismo ahora que hace que la mujer abrace la burka, ¿no? Y abrace Palestina, sin saber lo que le sucede a una feminista si saliera mostrando los pechos en Palestina. ¿Cómo, pero, concibes tú este feminismo en Bolivia? Mira, yo creo que es parte de justamente la falta de fuerza de la batalla cultural boliviana, la llamemos. ¿Quiénes están llevando a cabo esta lucha, esta batalla cultural para evitar, ¿no es cierto?, de que sucedan estas cosas? Lo que pasa es que este marxismo cultural, lo llamemos, ¿no es cierto?, que antes era la lucha entre el proletario, el burgués, como la izquierda se ha dado cuenta que esa lucha es estúpida y ya no tiene ningún sentido, ha generado y ha buscado nuevos elementos de lucha social, ¿no es cierto? Entonces, la mujer contra el hombre, ¿no es cierto? El negro contra el blanco contra el negro. Yo uso esa palabra porque esa es la palabra original que se ha utilizado. El indígena contra el no indígena, ¿no es cierto? Y ahí nace estas luchas que se empiezan a dar con la generación y fabricación artificialmente de derechos que no existen, donde más bien se quita a unos para dar a otros, y empieza la izquierda a desarrollarse en otro ámbito, de un antagonismo y de la lucha de clases a la lucha de género, a la lucha de raza. ¿Por qué? Porque la izquierda además ha quedado comprobada que es el eterno sistema de lucha, de antagonismo y de pelea. La izquierda necesita antagonizar, la izquierda necesita que haya lucha, que haya desacuerdo y pelea para seguir sobreviviendo, digamos, en el tiempo, y de ahí nacen todas estas ideas y lamentablemente, ¿no?, se introducen en la sociedad, y como yo te digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera en su casa, pero no pretendas que yo te vea diferente a lo que yo creo que eres, o no pretendas usar la plata de mis impuestos para que tú logres ciertos objetivos de cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Sí. Y un punto, digamos, a destacar para la persona que vea esto. El feminismo actual, en esta degeneración que ha tenido propia del marxismo cultural, grita y exclama que la mujer rompa el vínculo del matrimonio para tener la liberación sexual. ¿Ha funcionado realmente esto? No, porque hoy tenemos más mujeres embarazadas solteras que familias unidas. ¿Y qué sucede con los hijos de esas mamás solteras? Usualmente son aquellos que terminan cometiendo delitos, propensos a drogadicción,
propensos a todo tipo de crímenes. Estados Unidos refleja muy bien este asunto, y eso quieren implantar en Bolivia. No creo que funcione. El feminismo era bueno, pero se ha pervertido. Y es una realidad que esta batalla cultural la va a empezar a dar, y la va a empezar a dar a conocer. Por eso empiezan a sacar a patadas en universidades a ciertos referentes del feminismo actual, porque se han dado cuenta que era un negocio y que jamás han ayudado a la mujer y que siempre han tenido un odio perverso al hombre por ser hombre. Pero no dice nada a los jefazos que se callaban cuando habían delitos dentro del gobierno, sexuales a niñas y mujeres. Por eso hoy hay presidentes que les están haciendo causas por abandono de mujeres embarazadas. Y con esto quiero finalizar, que es una pregunta de conclusión, y yo sé que tú lo vas a poder agarrar mejor porque lleva un trasfondo con el ámbito económico, y es el tema de la justicia social. ¿La justicia social ha hecho daño en Bolivia? Pero por supuesto que sí. ¿Qué es ¿Mm? justicia Así. social? Justicia, básicamente lo que te venden como justicia social es el tratar de compensar supuestas falencias, ¿no es cierto? Quitando a unos para dar a otros. Ujú. Tú no tienes tal cosa, bueno, eso no es justo, le quitemos al que lo tiene para darte a ti. Pero en el proceso de hacer justicia a quien no tiene, eres injusto con quien lo tiene porque le estás quitando. Entonces, bajo la justicia social, ¿m? Se quita a unos para dar a otros. La redistribución de riqueza se hace bajo un elemento muy fuerte de justicia social. El hecho de que tú eres un buen alumno y él no es justo para él, ¿no? Entonces tú no puedes ser más bueno que él, entonces hay que poner algún tipo de barrera. Y como el colegio privado, por las deficiencias del Estado, no educa tan bien como el colegio público, entonces hagamos que los colegios privados ya no existan también, ¿no? Estoy yendo a extremos que hemos visto en muchos países, ¿no? Que han dicho la forma de lograr la desigualdad, ¿no? Es prohibiendo muchas cosas que son buenas, porque eso hacen que ciertas personas se destaquen sobre otras. Entonces eso también se hace bajo una idea de justicia social. Entonces lo que se ha podido ver en realidad es que la justicia social es lo más injusto que hay. O cuando agarran y te dicen, bueno, mira, eh, tú como empresario no ganas plata, pero igual tienes que subir el salario 10% o 22% o 25% el salario mínimo como se hizo en algún momento, y tú dices, pero yo no tengo dónde sacar ese dinero, y la respuesta es no importa, porque por justicia social vas a tener que ver qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, bajo el nombre de justicia social, en realidad, se han cometido los actos de mayor injusticia. Y no solo eso, cuando vemos históricamente, veamos desde Camboya, con el Camerún, que por justicia social empieza a eliminar a los que saben leer y escribir porque la mayoría no sabe, o buscando la igualdad, ¿no es cierto? Les quitamos la propiedad privada. En nombre de la justicia social, no solo se cometen grandes injusticias, sino históricamente hasta se han cometido los crímenes más grandes y aberrantes de la humanidad. Es cierto. Y están orgullosos de ser Claro. comunistas, de ser izquierdistas. Exactamente. Y yo le digo a la gente, a mis alumnos, y cuando hablo en los foros, ustedes escuchan con orgullo a un comunista decir, yo soy de izquierda, soy comunista, soy marxista, leninista. Pero sin embargo, no escuchas con orgullo a alguien decir, yo soy propietario, yo soy orgullosamente capitalista. Y la batalla cultural tiene que venir a ser notar que lo segundo que digo es lo que vale la pena decir y es lo que debes decir. Porque tú al ser propietario, al decir soy capitalista, soy emprendedor, soy
soy generador de negocios. Lo que estás diciendo es que estás colaborando a la sociedad con tu plata para empezar, arriesgando tu patrimonio para hacer productos que la gente quiere y que la gente voluntariamente te va a comprar. Estás satisfaciendo necesidades de la sociedad. Eres un gran benefactor social. Mientras ese comunista leninista que habla, izquierdista que habla con tanto orgullo, él debería morirse de vergüenza de lo que está diciendo, porque bajo esa ideología lo único que ha visto el mundo es pobreza y muerte. Gracias, Jaime. Te lo agradezco mucho por venir. Gracias a ti, Jorge.